Nuestra columnista de feminismos, Noelia Aguilar Morena. ¿Cómo estás, Noé? Hola, queridos, ¿cómo están? Buenos Hola, días Noé. a ustedes y a la audiencia, Vivencia Comunitaria. Sí, las violetas son mercedinas, creo que la pasaron el lunes, el martes también. La pasamos, sí. Que decían que es de San Luis, no, son mercedinas, las violetas, y son unas joyitas. La verdad, sanluiseña muy, muy bella, hermosa música latinoamericana que nos regalan y siempre dispuestas a colaborar en todo lo que haga falta, así que altas compañeras las violetas. Y las queremos traer. Las podríamos invitar, ¿no? Acá al piso. Un viernes, claro, cierre con las violetas, hermoso, qué lindo. Hermoso, música local. Bueno, Noé, ¿cómo estás vos? Bien, acá andamos en San Luis con un viento torricero que ni les cuento, está raro, así que acá estamos cerrando ventanas, abriendo puertas, está complicado el día, así que espero que en Merlo esté mejor. En Merlo está precioso, la verdad que acá vemos siempre el ventanal, está muy, muy lindo. ¿Y cómo está el clima electoral por la ciudad de San Luis? Por favor, palpitando estas elecciones legislativas del 26 de octubre. ¿Han andado ustedes incluso haciendo allí consultas mobileras y demás, altas respuestas que han tenido? Sí, preguntando. Sí, preocupantes en algunos casos, pero bueno, indica esto de el recorrido que aún nos falta y los avances y retrocesos que estamos teniendo, porque vamos a hablar un poco de las elecciones, pero en clave feminista. Nosotros sabemos que en Argentina tenemos la ley de paridad de género, que es una ley muy interesante, que se implementó hace un par de años, pero que siempre está allí con cuestiones altibajos en la implementación. Es la ley 27.412, y esto de nombrar las leyes, de recordarlas, de repasarlas, es porque conocer las leyes que tenemos y el recorrido que hubo para lograrlas nos lleva a trabajar en su implementación, seamos o no seamos militantes partidarios, seamos o no seamos luego candidatos, como es mi caso, que ni me interesa, pero sí es interesante saber que desde el 2017 hay una ley de paridad de género que establece que las listas para cargos legislativos deben estar intercaladas en género y que busca la representación de hombres y mujeres de manera equilibrada. Eso siempre fue complejo, de 2017 se fue logrando, pero bueno, en este último tiempo se han incrementado los retrocesos y está ligado, bueno, al gobierno nacional que tenemos, que es explícitamente antifeminista, anti-LGBT, y la situación hace que con este gobierno las leyes que están ligadas a la equidad de las personas, no solamente de género, sino en general los derechos en general, van en franco retroceso. Así que parece raro que en este contexto donde jubilados y jubiladas están pasando hambre y están siendo golpeados por Bullrich al lado del Congreso, donde las personas con discapacidad están rogando que por favor se cumpla la ley que ya ha sido ratificada un montón de veces, sigamos hablando de temas que pueden parecer un poco más livianitos, pero en realidad son estructurales, claro, porque no se cumplen cuestiones ligadas a la equidad en ninguno de los aspectos de la vida cotidiana, y eso indica que este sistema capitalista agudiza día a día las opresiones, las violencias, en lugar de ir saldándolas. Y bueno, y en este contexto electoral, hablar de la ley de equidad de género, que está un poco difusa, es interesante. A mí, por lo menos, me resulta interesante. Noé, no sé cómo lo ven ustedes. Claro, con este comentario, este análisis que estás haciendo, me remite a que muchas veces se ponen en la agenda, bueno, ahora no, porque siempre hay otras urgencias. Efectivamente, hay urgencias, pero como si la participación de las mujeres en la política, mujeres, lesbianas, travestis, trans, en la política fuera algo que puede esperar, ¿no? Algo de un segundo nivel de importancia. Muchas veces, digo, inclusive dentro de los partidos, inclusive dentro de la militancia, está instalada esa idea.
sí, que hay temas más urgentes siempre, entonces nos van corriendo. Y en realidad nosotros sabemos que este es un tema transversal, que debería estar en el día a día y en el cotidiano. Y específicamente cuando hablamos en estas elecciones legislativas, lo que observamos con los datos que hay desmenuzando las listas en todo el país, que 7 de cada 10 listas están encabezadas por varones. Eso ocurre a nivel nacional y en casi todas las provincias. Y si bien existen leyes de paridad de género también que se implementan en todas las provincias, excepto en dos provincias que no se cumplen o no se implementan, como en Tierra del Fuego y Tucumán, vemos en esas listas que están en su mayoría encabezadas por hombres. El ejemplo más si hay movimientos, el ejemplo más concreto es el de La Libertad Avanza a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires. Bajaron a Esper por ser un funcionario narco, no ligado al narco, sino un diputado narco, y seguía la denominada Karen Reich-Hans, no me acuerdo el apellido bien, y ella seguía la lista, pero no pusieron al tercero, un varón, al Colorado Santilli. Mejor vamos con él, vamos a bajar a la mujer. Y eso acontece siempre. Y después, bueno, también lamentablemente las feministas sabemos que haya mujeres no implica que esas mujeres tengan una mirada feminista o que busquen la equidad en nuestra sociedad. El ejemplo más concreto es la ministra Bullrich, también candidata, que ha dicho, ahora la vamos a repasar, barbaridades en estos días ligados a los femicidios y transfemicidios. Horrores que son penosos en este contexto. Lo cierto es que, bueno, tenemos ahí las listas que están encabezadas en su mayoría por varones, y si hay mujeres, son mujeres de marcado tinte libertario. Acá en San Luis tenemos a una mujer encabezando una lista, Becerra, pero con una postura, la verdad, espantosa. Ha estado dando notas ahora sobre las leyes que quiere que se trate, la ley de reforma laboral para beneficiar a los empresarios, con un discurso que retrocede años y años y que por supuesto va a pegar a la población trabajadora y en particular aún más a mujeres, lesbianas, travestis, trans. Y también en esto de la ausencia de la representación tenemos que hablar de las candidaturas de las personas lesbianas, travestis, trans, de ese colectivo LGBT que ahora está directamente ausente, anulado, porque el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y también a nivel provincial, Poggi, han borrado todo lo ligado a la comunidad LGBT, y no solamente borrado, sino que persiguen y estigmatizan. Así que hay en las listas actuales una ausencia de la comunidad LGBT, y eso es penoso, la verdad que es penoso. Y hay pocos informes sobre cómo han ido avanzando en años anteriores el colectivo LGBT en las listas. Rastreando, encontramos un informe del 2021 que el ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad elaboró sobre las elecciones del 2019, donde especificaba que había una escasa participación en ese entonces, y bueno, ahora directamente es nulo y no hay información sobre esto. Claro. Sí, no, con esto que decís también me hace pensar cómo se van replicando las lógicas del gobierno nacional en los estados provinciales y municipales. Digo porque funcionarios locales, en este caso, repiten mucho lo que garpa ahora, lo que no garpa ahora, ¿no? Y entonces en su momento garpaba que haya candidatos trans porque todos sabemos de los avances que hubo respecto a derechos y a políticas públicas concretas que fueron producto de un movimiento que nunca paró de estar en las calles, el movimiento feminista y transfeminista. Y entonces en su momento garpaba, ¿no?, tener la bandera LGBT, feminista, y hoy no.
Y eso se ve en todas las escalas, en todos los niveles del Estado. Sí, porque bien supo instalar en la agenda mediática y en las redes digitales el gobierno nacional de que el feminismo se pasó 30 pueblos, no sé cómo he dicho, lo instaló. Incluso la gente de a pie hablaba de eso, como feministas fanáticas, llevar al movimiento feminista no al lugar de la búsqueda de equidad, sino al fanatismo, ridiculizar, estigmatizar, que es lo que encarna a la perfección Patricia Bullrich. Ni siquiera Lidia Lemoyne, que ya es inclasificable porque es un títere de Javier Milei, corista de Javier Milei, literal lo digo porque en el Arenas estuvo haciendo de corista, la legisladora, pero la que lo encarna a la perfección en este momento, a ese discurso antifeminista, es una mujer, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el 16 de octubre en una entrevista con Daniel Parissini, el gordo Dan, el influencer libertario, que vas a saber cuánto recibe ese streaming del gordo Dan para los que estamos todo el día ese no vende empanadas para financiarse. Otro tema. Ahí la ministra se largó con una serie de comentarios que fueron noticia internacional incluso, y dijo que, por ejemplo, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo se lleva a situaciones literal en la que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica. Tremendo. Dijo la funcionaria. Tremendo. Entonces, de esa forma puso en el foco del problema al movimiento feminista. En realidad estamos luchando todo el día contra las opresiones, intentando en sus múltiples formas marcar las causas estructurales de la violencia de género y de los femicidios. Y no obstante con eso, también candidata a legisladora dijo que si lo que haces vos es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, padre o madre, finalmente te termina pasando eso y se te viene todo en contra, más o menos. En un momento donde estábamos hablando de un doble femicidio, donde un integrante de Varones Unidos, Loarta, asesinó a su expareja y a su ex-suegra y raptó a su hijo. Esas barbaridades esbozaba la ministra, plantándose en un lugar de un antifeminismo que sostiene que el avance de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, ocurre en detrimento de los derechos de los hombres, mezclando, confundiendo todo, como si los derechos fueran, una torta que la podamos dividir un poquito para vos y un poquito para acá, una forma espantosa, una ministra infundiendo confusión y estigmatizando a un sector de la población. Así que eso, en este contexto electoral, en campaña, la verdad que es preocupante, porque hay un aumento de la pobreza, aunque ahora en campaña los sectores conservadores hablan de que se bajó, que con el déficit fiscal no hay inflación y que se ha controlado y que no hay pobreza y todo los datos ficticios y mentirosos que aportan. Lo cierto es que para quienes todo el día bancamos la olla, sabemos que la vida se ha deteriorado en todas sus formas, y eso por supuesto afecta de lleno a las mujeres, a las niñeces, que somos siempre el sector que estamos allí aún más excluido de los ámbitos formales de trabajo, de los puestos jerárquicos y demás. Así que en ese contexto, una ministra diciendo barbaridades en una campaña donde los temas de los principales candidatos y candidatas son la banalidad misma, discutiendo por personalismos,
sin propuestas claras, excepto, por ejemplo, la izquierda, el FIT, que sí ha sacado campañas donde Miriam Bregman dice soy feminista y demás, con una postura clara en contra del Fondo Monetario. El resto ha sido muy difuso y son de nuevo esas campañas donde un sector ataca al otro y no muestra propuestas contundentes, sino que nos llevan a un personalismo, a votarme porque soy esto, soy lo otro. Cada vez se va profundizando, campañas muy livianitas, sí. Por redes digitales, donde las plataformas de las propuestas no las encontrás en ningún lado. Claro, y poco diálogo también, ¿no? Analizábamos ayer, hoy, que no hay inclusive entrevistas, ¿no? Hay como una cosa que es media unidireccional, publico por las redes y que me lean, medio que es una cosa así, pongo el cartel y que me vean. No está esta cosa de... el diálogo, la pregunta, ¿no? Y mucho menos un debate, que nunca se arma un debate, ¿no es cierto? Claro. Bueno, siguiendo a nuestro gobernador Claudio Poggi, podríamos decir como hinchan las bolas ustedes que quieren tanto, ¿eh? No es una frase mía. Sí, para ir a lo local y seguir con esta agenda en campaña, lo parafraseamos. Porque si hablamos de la ausencia total de perspectiva de género y de una ausencia de género en nuestro gobierno provincial, tenemos que nombrar el exabrupto que a principios de este mes realizó el gobernador cuando le dijo a una periodista, Yamila García Torres, que le preguntaba por Espert y por la vinculación con Espert, porque el mismísimo diputado vino a acompañarlo cuando ganó las elecciones a gobernador Claudio Poggi. Claudio Poggi empezó a mostrarse tal cual es y le dijo cómo hinchas las bolas vos. Así que así estamos en San Luis. Pidió disculpas luego, unas disculpas muy lavaditas por la red X. Se resuelve fácil esto. ¿Cómo? Se resuelve fácil, digo, bueno, decir cualquier cosa y después... por eso les digo, ¿cómo echan las bolas ustedes? Pidiendo tantas cosas, ahí los escucho pidiendo y preguntando tanto, por favor. No obstante con eso, en estos días que ustedes estuvieron hablando también como noticia provincial, el gobernador Claudio Poggi dijo que él iba personalmente a votar a la contadora Mónica Becerra de la Libertad Avanza, que hasta hace poco, hasta el año pasado, fue su ministra de Desarrollo y de forma bastante extraña dejó su cargo. Ahora la vota, y no la va a votar como gobernador. No, es un vecino más. Ellos pueden deslindarse de su rol. Si un docente, una docente comete un exabrupto, es juzgada, sentenciada por la Junta de Clasificación, se le baja el puntaje, hay muchísimas normativas, y así en todos los ámbitos, pero acá el gobernador puede deslindarse de su rol de gobernador y decir que como persona, personalmente, y hacer campañas solapadas para la Libertad Avanza. Lo interesante de esto es que no hay que ser muy despierto para advertir que el mismo gobernador estuvo haciendo campaña para la Libertad Avanza. Sí, totalmente. La impunidad del poder, ¿no es cierto? Puso en evidencia los acuerdos que su sector ha tejido, ha trazado con el gobierno de Javier Milei, y ahí quedó explicitado por qué la alianza de Claudio Poggi no presentó ningún candidato, ni candidata, ni una lista, ni nada, y ahora termina haciendo campaña para la Libertad Avanza. Estado de situación. Y luego el tema central de Mónica Becerra en campaña es sacar sí o sí una ley de reforma laboral que beneficie a los empresarios, porque el mundo del juicio laboral que hacen los trabajadores vagos, eso no lo dijo, pero se lee, los vagos que no trabajan, nadie más le hacen juicio a los pobres empresarios que sostienen el país. Claro. Así que ese es el estado, y nuestro gobernador nos manda a votar. Porque si él lo hace y dice, después no lo digo como gobernador de la provincia, no lo digo como referente de un espacio provincial, dijo,
pero bueno, yo los voy a votar como persona, como ciudadano. Como ciudadano, como un vecino que, bueno, de pronto tiene 10 micrófonos adelante, sí, ¿no? Sí, no pasar, es uno más del montón al pasar. Es la segunda ley base esta, ¿no? Que también veíamos en las noticias, en los medios nacionales, inclusive, que el que salió a hablar sobre esta segunda ley base, que incluye la reforma laboral, es nada más ni nada menos que Cacase, que es también un referente del mismo sector político que hoy está trabajando con Sturzenegger, llevando adelante toda esta desregulación del Estado. Tal cual, sí. Por eso hay que decirle al gobernador Claudio Poggi que él no es un ciudadano más. Él es el gobernador de la provincia y él está haciendo campaña. Hizo campaña con esa frase para la libertad avanza y con eso develó la estrategia, razón por la cual no presentó lista propia. Ahora se queda sin banca. La legisladora, creo, de la coalición de Poggi es Karina Bacay, la que votó todo en contra de los derechos básicos de su pueblo. La contadora pública egresada de la Universidad Nacional de San Luis, que votó en contra de la ley de financiamiento universitario. Tiene una hija que se acaba de recibir de contadora también en Villa Mercedes en la Universidad Pública, y así fue votando todo en contra. Ese sector ahora es el mismo que está haciendo campaña para la libertad avanza en calidad de simple vecino de la esquina. Sí. Es insólito cómo juegan, y además cómo considera Claudio Poggi que todos los puntanas, sanluiseños somos estúpidos. Que no advertimos que está haciendo campaña para la libertad avanza el mismísimo gobernador de la provincia. Sí. Bueno, así estamos en ese estado de situación. Así es. Como para ir cerrando, es lo de decirle que lo que advertimos es que no hemos visto discusiones profundas, para nada, de los y las candidatas, y mucho menos discusiones ligadas a las violencias machistas, a los derechos sexuales y reproductivos, a la participación política, a la economía de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que en este contexto de crisis profundísima, aunque la nieguen con números mentirosos del INDEX y demás, hay una sobrecarga de trabajo doméstico, aumenta la violencia de género, razón por la cual los últimos números que se arrojan es que hay un femicidio cada 35 horas, hay una desigualdad estructural en términos de género que se traduce en una mayor vulneración económica para mujeres lesbianas, travestis, trans. Nada de eso se discutió en esta campaña. Claro. Estamos discutiendo caritas, colorcitos, si imprimimos o no más lista, si Esper se baja o no se baja, si el corredor Santilli tal cosa, si el gato Fernández dijo tal cosa, banal, superficial. Internas. ¿No? Porque la gente, las personas, los distintos sectores nos están atravesando una cantidad de problemas que no están siendo abordados por quienes, a quienes le pagamos el salario para que justamente aborden estas distintas necesidades. ¿Y qué terminamos viendo? Terminamos viendo campañas donde los y las candidatas actúan como chimenteros de TV, porque parece ser que así se viraliza algo más, bajando el nivel de la discusión, y no conocemos las posturas de los y las candidatas en relación a las necesidades de aprobar una ley de emergencia, por ejemplo, en violencia de género. No conocemos en profundidad qué van a hacer relacionado con los derechos de las personas con discapacidad, que es un problema candente en este momento, ni hablar de cuestiones ligadas a la educación y demás. No vemos las plataformas, vemos candidatos peleándose, haciendo mundo del cimento a la perfección, paupérrima esta campaña, que por lo cierto es absolutamente varonil. Los que hablan, los que son entrevistados en su mayoría son varones, y si son mujeres encarnan en su mayoría, contadas excepciones, un discurso y una actitud varonil, porque también parece ser que las candidatas políticas tienen que tener una actitud como un varón, sí, me segura, decidió, si no, es poco creíble, es muy livianita, muy blandita.
al menos lo que hemos advertido en esta campaña ha sido de muy bajo vuelo en las discusiones y en las propuestas, y a nivel local un gobernador haciendo campaña para el gobierno más violento, más cruel de los últimos los últimos años y la historia de Argentina. Es triste la situación. Esperemos que en estas elecciones los y las puntanas, sanluiseñas podamos hacer un balance de cómo nos encontramos y que nos corramos de la lectura de los medios hegemónicos. Muy, muy interesante, profunda, como siempre, la columna territorial también, y bueno, buscando también estos vínculos entre lo que es el gobierno nacional y cómo eso se replica en nuestra provincia. Te agradecemos muchísimo, Noé, toda la información y el análisis. Abrazo grande, que tengan una linda jornada. Les sigo escuchando. Gracias, Noé. Y seguimos por La Bulla también, sí, así que totalmente. estamos saliendo también desde labulla.org. Bueno, ahí dialogábamos entonces con Noelia Aguilar Moriena. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.